Bueno, y ya pasaron más de 1000 días del comienzo de la invasión, ¿no?, de Rusia a Ucrania, o de la operación especial, como ellos, ¿no?, como los rusos la llaman. La pregunta es cómo está el mapa de la guerra, ¿no?, en estos momentos. Por eso le vamos a preguntar a Manuel Castro, que nos cuente un poco cómo está la situación. Sí. Estuvimos hablando esta semana con el embajador de Ucrania también, Yuri Klimenko, que justamente hablaba sobre la situación que se estaba viviendo en su país y lo que se pretendía. Es una situación bastante compleja para los ucranianos, sobre todo ahora que viene Donald Trump a tomar funciones a partir del 20 de enero, pero también algunas cosas que todavía el gobierno saliente de De Biden. Perdón, estaba hablando de alguien que también está en el poder, pero es otra cosa, de Biden, está llevando a cabo. Entonces eso ha tenido algunas complicaciones. Nosotros vamos a ver un mapa. Cómo está la situación en el campo de batalla y todo ese territorio, que algunos dicen que es un 20% del territorio del este de Ucrania, que tiene histórica tradición rusa, sean ucranianos o rusos. Acá tenemos el mapa. Es esto. Recordamos que la península de Crimea, que si bien fue cedida por Khrushchev a Ucrania, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, total, en esa época no se pensaba que esto se pudiera llegar a separar, ¿no? Todo era inseparable dentro de lo que era la construcción de la Unión Soviética. O sea, todo lo que está rayado, digamos, está bajo poder de Rusia. No solamente de Rusia, sino de los habitantes que tienen tradición rusa. Recordemos que también en el Donetsk y en Lugansk hubo elecciones, aún estando en guerra en 2014, porque el conflicto, y también lo había señalado el embajador, el conflicto comienza en el 2014 con la zona del este de Ucrania, que termina independizándose. Otros países no le reconocen la independencia, Rusia sí, y entraron a formar parte después de la Federación Rusa. En el caso de Crimea, Crimea podía seguir siendo parte de la Federación de Ucrania, aunque la base más importante naval de Rusia estaba en Sebastopol. Simferopol es la capital de Crimea. ¿Qué pasa? Los políticos ucranianos y propiamente Zelensky quiere toda la recuperación de este territorio. Negociaciones, por otra parte, difícil. Y si la cosa siguiera, en algún momento lo hemos mencionado, recuerden Odessa, esta ciudad fundada por un almirante español al servicio de Catalina II la Grande, que si llegara a avanzar todo hasta aquí y llegara a Transnistria, que es un territorio que sería parte de Moldavia, pero que se separaron. Recuerden que están en una postura separatista y se manejan por sí solos, donde está el mayor arsenal que viene de la época rusa. Ahí hay soldados rusos también. Imagínate que cuando esto pudiera ocurrir, Ucrania habrá perdido su salida al mar. Claro, porque hay un puerto importante también. Odessa es un puerto importantísimo, y por lo tanto se estuvo hablando también, lo señalamos aquí, yo se lo había preguntado al embajador también, sobre lo que había aparecido en esa revista The Economist, que como decía, muchos lo llaman el oráculo, de la posibilidad de que hubiera elecciones o el 20 o el 25 de mayo del año que viene. Salió Zelensky a decir que como están en guerra, no va a haber elecciones. Recuerdo que en el Donbass también estaba en guerra y hubo elecciones. Y otra, ¿qué futuro puede haber para Ucrania? Se está hablando. Bueno, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, en Brasil habló diciendo sobre la devolución de los territorios. Dijo, olvídenlo. No hay chance. No. Ninguna. Tenemos otro mapa, Manuel, donde se refugian, ¿no?, los ucranianos. ¿En qué países? La guerra ha provocado el desplazamiento de muchas personas. Se está hablando de 10 millones, pero unos 6.700.000 han estado o están en distintos países europeos. Podemos estar bien. Los estados bálticos, los llaman algunos los chihuahuas, ¿no?, porque ladran un montón contra Rusia. Sí, guarda cómo están. Obviamente, operativamente, por la cantidad de soldados no pueden enfrentar a 129.000 es el número. 129.000. Polonia, que también está teniendo una actitud totalmente antirrusa, 980.000. En República Checa, 380.000. Pero cuidado, que Fico tiene una postura contraria a la que manifiesta, por ejemplo, von der Leyen y otros. En Eslovaquia, 127.000. Perdón.
Lo de Fico me refiero a Eslovaquia, no a República Checa. Sí. Rumania, 184.000. En Moldavia, 124.000. Moldavia está muy cerca también de lo que es Ucrania. En los Balcanes, sobre todo en Grecia, 132.000. En Italia, 174.000. Muchos en España. Sí. Amigos que están viviendo sobre todo en Barcelona me han dicho que hay edificios completos tanto de rusos o de ucranianos. De rusos o de ucranianos también. 1.200.000 en Alemania. ¿Por qué tantos en Alemania? Y porque generalmente es un país que es, económicamente está muy bien, están muy cercanos, están cerca de Polonia. Ven oportunidades. Ven oportunidades ahí. Bueno, vos fíjate que mucha de la inmigración ilegal que puede entrar por Italia, en realidad lo utilizan como un país de paso para llegar hasta Alemania o al Reino Unido, que ahora ha cambiado mucho su política. 120.000 en Países Bajos, 250.000 ucranianos en el Reino Unido y 111.000 en Irlanda. Dije 174.000 en Italia también. Esta es la situación. Y además, muchas asociaciones que están por la ayuda de los refugiados están señalando que se necesitan muchos miles de alimentos, de millones de euros para darles ayuda a todas estas personas que la necesitan. Gracias, Manuel, muy clarito.